que es la patología de la vesícula y de las vías biliares. Hemos dicho que la hernia, la patología herniaria, es la segunda causa por la cual un paciente se opera. La primera vendría a ser la patología de vesícula y vías biliares, y la tercera es por apendicitis aguda. Bueno, entonces vamos a ir en ese orden. Pero para poder entender, para que se vea mejor, voy a apagar esta luz. Para que se pueda entender, jóvenes, la patología de la vesícula biliar y de los conductos biliares, es necesario hacer un recuerdo anatómico. Ustedes se supone que ya tienen una base que han visto en anatomía. Pero todo lo que ustedes han visto ahora se tiene que aplicar. Se tiene que aplicar desde el punto de vista de la patología, en otras palabras, desde el punto de vista de la enfermedad. Vuelvo a repetir, esta es la primera causa en los hospitales por la cual un paciente llega a ser intervenido. Por lo tanto, tienen que ustedes reconocer esta patología. Pero ahora vamos a ver lo importante, lo normal. ¿Qué es lo normal? Cuando hablamos de la vesícula biliar y de las vías biliares, en realidad estamos hablando de todo lo que está por fuera del hígado, ¿ya? Todo lo que está por fuera del hígado. Por lo tanto, ¿a qué se refiere la vesícula biliar y las vías biliares? En su conjunto hay algunos libros que tanto la vesícula como los conductos biliares los denominan como vías biliares extrahepáticas. Tanto la vesícula como los conductos biliares. Sin embargo, ahora nosotros estamos viendo la vesícula biliar y las vías biliares extrahepáticas. Entonces, fíjense ustedes, ya hemos visto en alguna oportunidad con ustedes esta anatomía. ¿Cómo empiezan las vías biliares extrahepáticas? Extrahepáticas son aquellas que están por fuera del hígado. Empezarán con el hepático derecho y el hepático izquierdo. Los dos hepáticos van a confluir, se van a unir y van a formar un solo conducto, que va a ser el conducto hepático común. El hepático común, cuando se une con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar, van a formar otro conducto que va a ser el conducto colédoco. Y este conducto colédoco va a terminar en la segunda porción del duodeno. Entonces, todo esto es la anatomía en general de lo que son la vesícula biliar y las vías biliares. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí está fácil, ¿no es cierto? Está fácil. Empezaremos con lo que es la anatomía de la vesícula biliar. Esto es importante, aunque a ustedes les parezca un poco banal, no tiene importancia, saber cuánto mide la vesícula y cuál es la capacidad que tiene la vesícula. Normalmente la vesícula debería tener una dimensión que oscila o varía entre 7 a 10 centímetros. ¿Por qué es necesario saber esto? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué es necesario saber la longitud de la vesícula? ¿Qué estudio imagenológico nos permite ver la longitud de la vesícula? Una ecografía. Por lo tanto, si no sabemos cuánto mide, ¿cómo vamos a saber si la vesícula está pequeña o está demasiado grande, demasiado distendida? Por eso es importante. Fíjense ustedes que mide de 7 a 10 centímetros. ¿Y cuánto será su diámetro anteroposterior? Entre 3 a 4 centímetros. 3 a 4 centímetros. Entonces, esta vesícula llega a contener 300 a 50 ml de volumen de ¿qué? ¿Qué es lo que contiene la vesícula? Bilis. Llega a contener entre 30 a 50 ml de bilis. Ahora, ¿qué significa el hecho de que la vesícula tenga una forma piriforme? En forma de pera. ¿Por qué dirá la vesícula tiene una forma piriforme? ¿A qué se refiere piriforme?
significa piriforme? Primera vez que escuchen ese término. No, yo no toco. Cuando vean una ecografía, les va a decir vesícula biliar. Tienes que ponerte tu barbijo y no se come en la clase. La vesícula tiene una forma de pera, piriforme. Por eso se llama piriforme, una forma de pera, una forma de foco. Un foco, no estos focos, ¿no? Como las bombillas, los focos antiguos. Esa es la forma de la vesícula. Ahora, si ustedes se dan cuenta, creo que tenemos la imagen acá. La vesícula tiene sus partes, y esto también es un recuerdo anatómico. La vesícula está formada por un fondo de saco, ¿cierto? Que es la parte superior, por eso se llama el fondo. Posteriormente a este fondo le sigue otra estructura que vendría a ser el cuerpo de la vesícula, y entre lo que es el conducto cístico, y lo que es el cuerpo, se encuentra el cuello de la vesícula, que para algunos puede ser llamado como infundíbulo o comúnmente llamada como la bolsa de Hartmann. Voy a volver a repetir. La vesícula tiene un extremo que termina en un fondo de saco. Se llama el fondo. Luego, a continuación del fondo, tenemos el cuerpo. Y el cuerpo, como ustedes verán, a medida que se va acercando al conducto cístico, se va ahusando, se va adelgazando, se va volviendo como un huso. ¿Para qué? Para terminar en una zona estrecha que se llama el cuello. Para otros, este cuello de la vesícula recibe también el nombre de infundíbulo o se la denomina como la bolsa de Hartmann. ¿Qué otro nombre puede recibir esto? Cuello, infundíbulo, bolsa de Hartmann. ¿Qué otro nombre puede recibir? Bacinete. Entonces voy a volver a repetir qué sinónimos tiene el bacinete. El bacinete puede ser infundíbulo, puede ser también denominado cuello o también puede ser denominado como la bolsa de Hartmann. Y esto se continúa con el conducto cístico. El conducto cístico es el conducto de evacuación, de salida de toda la secreción de la vesícula biliar y que se va a unir al conducto hepático común para llegar a formar lo que va a ser el conducto colérico. ¿Qué importancia clínica tiene el bacinete, el cuello, el infundíbulo? Ahí llegan a enclavarse los picos, ¿no es cierto? Llegan a obstruir. Y ahí es donde se produce lo que va a ser la colecistitis aguda. Por eso es importante saber todo esto. Bueno, hasta aquí está claro. No sé si ustedes han escuchado hablar de las válvulas espirales de Heiser. ¿Han escuchado hablar? ¿Qué es? Los que han escuchado. Las válvulas de Heiser, que son como válvulas en espiral. ¿Y dónde se encuentran localizadas? Las válvulas de Heiser se encuentran localizadas a nivel del conducto cístico. A nivel del conducto cístico y parte de lo que es el cuello. Son válvulas rígidas, que como su nombre indica, están dispuestas en espiral. ¿Cuál es la función de estas válvulas? Las válvulas de Heiser lo que hacen es evitar que el conducto cístico y el bacinete o la bolsa de Hartmann lleguen a colapsarse. ¿Me entienden? Es como si fueran estructuras como columnas que eviten que se aplaste el bacinete y el conducto cístico. Eso es lo que hacen. ¿Y por qué? Para facilitar la salida de la secreción, biliar a través del conducto cístico y también para facilitar el llenado
he llenado de lo que va a ser la vesícula. Entonces las válvulas sirven para evitar que se colapse el conducto cístico, para evitar que se colapse la bolsa de Karman y así facilitar que la vesícula se llene y por otro lado que se vacíe. En otras palabras, permiten el ingreso de líquido dentro de la vesícula y también permiten que salga líquido de la vesícula. ¿Me han comprendido? ¿Hay alguien que no me ha entendido? Para eso sirven las válvulas de Hess. ¿Dónde se encuentra la vesícula? La vesícula se encuentra en la cara inferior del hígado, en un lóbulo o en un segmento que se llama el lóbulo cuadrado. Ahora bien, yo les hago una pregunta, jóvenes. Todos ustedes han debido ver en la anatomía lo que es el hígado. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ingresar a una cirugía de vesícula biliar. ¿Cómo está dividido el hígado? ¿Cuántas partes tiene el hígado? ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? No puedo creer. A ver. ¿Cuántos lóbulos? 4, 5, 6, 8, 10, 15, 1, 2. No tiene lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene? A grandes rasgos. 4 lóbulos. 4 lóbulos. A ver, ¿cuáles son los 4 lóbulos? A ver, levanten la mano los que dicen 4. ¿Puedes decir cuáles son los 4 lóbulos? Izquierdo, derecho, caudado y cuadrado. A grandes rasgos el hígado está dividido en 2 lóbulos. 2 lóbulos. Un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Ahora, jóvenes, si ustedes quieren especificar en cuanto a segmentación hepática, que es un poco mucho más complejo, ahí existirán 7 segmentos, perdón, 9 segmentos, si ustedes quieren ver en segmentación. Pero a grandes rasgos, el hígado está dividido en 2 lóbulos. ¿Quién marca el límite de división de estos 2 lóbulos? ¿El ligamento redondo? ¿El ligamento falciforme? Bueno, en realidad, desde el punto de vista de la anatomía quirúrgica, que no varía con lo que es la anatomía macroscópica que ustedes han visto, una línea trazada que va desde la vesícula biliar hasta la vena cava divide al hígado en 2 lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. ¿Me comprenden? Voy a volver a repetir. Aquí se encuentra lo que es el ligamento falciforme, ¿no es cierto? Que es un vestigio o es una continuación de lo que es el ligamento redondo. Y eso da la impresión de que divide en 2 lóbulos. Desde el punto de vista de la anatomía quirúrgica, el límite o la línea que divide al hígado en 2 lóbulos es una que pasa desde la vesícula biliar hasta la vena cava superior. Esta línea. Por lo tanto, todo lo que está a la izquierda de esta línea será el lóbulo izquierdo y todo lo que está a la derecha de esta línea vendría a ser el lóbulo derecho. Por lo tanto, la fosa vesicular, una línea que va desde la fosa vesicular hasta la vena cava, dividirá en 2 segmentos malignos. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto todas las características anatómicas de la vesícula, que son fáciles. Fíjense la cantidad de líquido que puede contener, 30-50 ml, y cuando está obstruido el conducto, como ha dicho su compañera, la vesícula puede llegar a contener hasta 300 ml de líquido. 300 ml. Bueno, hay ciertas alteraciones anatómicas, como ustedes pueden ver acá. Ya es algo común, por eso les muestro, que a veces se ve en las ecografías, es el hecho de que el fondo de la vesícula presente un pliegue. Y esto se denomina vesícula. ¿Alguien conoce el nombre de esto? Engorro. Engorro. Frigio, fragio. Engorro Frigio. frigio.
el gorro frigio. Parece un gorro. ¿Todos ustedes han visto los pitufos o no? ¿O no han tenido infancia? Bueno, es así, ese gorrito que utilizan es el gorro frigio. Entonces, una vesícula con un fondo de estas características se denomina vesícula en gorro frigio. ¿Ya? Y es común, especialmente en nuestra población, es común. Bueno, acá les traigo dos fotografías para que ustedes vean. Estas son imágenes capturadas de una cirugía de vesícula biliar que se llama la colecistectomía. Fíjense ustedes, esta es la cara inferior del hígado, cara inferior del hígado. Y aquí se ve que el hígado está cubierto por una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? Cápsula de Gleason. ¿La cápsula de Gleason cubre también a la vesícula? No, no cubre la vesícula. No la cubre, no la recubre. Es más, todo el segmento que llega a ocupar la vesícula biliar está libre de lo que es la cápsula de Gleason. Por lo tanto, la cápsula de Gleason cubre todo el hígado, excepto la fosa vesicular y a la vesícula. La vesícula biliar va a estar cubierta no por la cápsula de Gleason, sino por otra membrana. ¿Cómo se llama? ¿No está directamente por el peritoneo? ¿Cómo se llama esta membrana que está cubriendo aquí a la vesícula biliar? Sí. Que es necesaria identificar para empezar a realizar la cirugía de vesícula. Está muy difícil la pregunta. ¿No será peritoneo? ¿Peritoneo parietal o visceral? ¿De qué es peritoneo? ¿Cómo es, Luis? Sí. ¿Peritoneo visceral? Cualquier peritoneo. Es el peritoneo visceral que está cubriendo a la vesícula, en su cara anterior. Y en su cara posterior, no sé si se ve acá, se puede observar acá la imagen. Este es el conducto cístico que ya está seccionado, ¿se ve, no es cierto? La luz del conducto cístico. Y la cara posterior presenta este tejido laxo areolar, que es un tejido conectivo. En otras palabras, la vesícula, esto es como una vista lateral, la vesícula en su cara posterior va a estar adherida al lecho hepático, al lecho vesicular hepático, por un tejido conectivo areolar que no es dependiente ni del peritoneo visceral, ni tampoco es dependiente de la cápsula de Gleason. Y ese tejido conectivo que une la cara posterior de la vesícula con el hígado se lo denomina como el plano quirúrgico. Por lo tanto, para poder extirpar la vesícula, no podemos ingresar a perforar la vesícula, ni tampoco ingresar al hígado. Hay un plano quirúrgico. Y ese plano quirúrgico está constituido por un tejido conectivo areolar, que no depende ni de la cápsula de Gleason ni tampoco del peritoneo. ¿Me están entendiendo o está difícil? ¿Por qué es importante saber esto? Ustedes dirán, yo jamás voy a ser cirujano. Ya les he dicho, después de escuchar todo lo que ustedes escucharon, jamás. Lo que sucede es que en la pared posterior y a través de ese plano quirúrgico, ese plano de tejido conectivo areolar, existen ciertos conductos anormales que pueden ir desde los canalículos biliares intrahepáticos hasta la vesícula biliar. ¿Me han comprendido? Voy a volver a repetir. Resulta que en algunos pacientes por cuestiones del azar, genética, alteraciones en la organogénesis, se han formado conductos que comunican a los conductos intrahepáticos directamente con la vesícula biliar. Mi pregunta, ¿son normales o anormales? ¿Normales? Anormales, totalmente anormales, no debería existir.
pero ustedes tienen que saber que pueden haber estos conductos que los ha descrito por primera vez Lushka. Por lo tanto, ¿cómo se llamarán esos conductos? De luz. Conductos de Lushka. ¿Han escuchado alguna vez eso? Sí. Conductos de Lushka. ¿Qué importancia tienen La desde comunicación. el punto de vista clínico, ahora La aplicando la patología? hepática. ¿Qué importancia tendrá? Con la biliar. ¿Qué importancia tendrá, jóvenes? ¿Qué pasa si se realiza la colecistectomía y estos conductos que son más delgaditos que un cabello, qué van a provocar? Salida de secreción biliar. ¿Y eso es normal o anormal? No puede haber bilis fuera de los conductos, ¿no es cierto? ¿O puede haber? No. Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar? Ahorita no. ¿Cómo se llama la colección, el acúmulo de líquido biliar en el abdomen? Iba a decir peritoneo. ¿Cómo se llama, jóvenes? ¿Cómo se llama la colección o el contenido de sangre dentro del abdomen? No saben, jóvenes. Si hay sangre en el abdomen, ¿cómo se llamará? ¿Perdón? Un poquito más fuerte. Hemoperitoneo. ¿Y si hay bilis? Bilioperitoneo. Entonces, estos conductos anormales pueden llegar a formar un bilioperitoneo. Ahora, ¿esto solamente debe saber el cirujano o no? Resulta que ustedes pueden estar en su consulta, pueden ser neumólogos, pueden ser reumatólogos, nefrólogos, neurólogos, pero pueden venir a su consulta y decir: me han operado hace 3 días, 4 días de la vesícula. Las personas creen que es lo más fácil. Me han operado y ahora estoy con el abdomen distendido, etcétera, etcétera. ¿Qué puede ser? Puede ser un bilioperitoneo. ¿Y por qué causa? Por estos conductos anómalos que se denominan como los conductos de Bushka, que van desde los conductos intrahepáticos directamente a la vesícula, eludiendo todo el sistema canalicular biliar que hemos visto, que son los conductos normales. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Dime. ¿Estos conductos cómo se los puede detectar a tiempo para extraer oscuridad o no se puede? Se puede, esa es buena pregunta. Lo que pasa es que durante la colecistectomía, durante la resección, pues constantemente hay que ir observando si hay alguna fuga biliar. Y en el momento en que se nota en el lecho vesicular, ¿saben lo que es el lecho vesicular? ¿No es cierto? Es lo que ha quedado. Siempre se hace un mapeo, se observa que no exista sangre, que no exista líquido biliar, y si se observa la salida gotita a gotita de líquido biliar, pues ahí se puede ligar a través de un clic. Les voy a mostrar un video. Esa es la forma correcta, pero a veces pasa inadvertido, porque ¿esto qué será? ¿Han visto alguna vez esto? ¿Los trócaros? Este es un gancho. ¿Está bien decir gancho de hook? ¿O es lo mismo? ¿Cómo se dice en inglés gancho? Se dice hook. ¿Entienden? No es el gancho de hook. Lo mismo, Es lo gancho, mismo. gancho. Este es un electrobisturí que se introduce a través de un trócar de 5 milímetros. Entonces, pequeñito, pequeñito. Entonces va quemando, va desperitonizando. Y a veces se puede quemar estos conductillos. Y en ese momento no están formando una costra térmica por quemadura, pero que después llega a caer, pasa la cirugía y empieza el paciente a tener estos problemas. Pero se presenta en un 1%, pues es sumamente raro, ¿no? Es como sacarse la lotería, pero hay que estar pendiente. Lo que quiero que ustedes sepan es que por un lado en la cara anterior está cubierto por peritoneo, pero en la cara posterior está este plano quirúrgico.
que está en contacto con lo que es el lecho vesicular hepático. Y que a veces, no muy frecuente, en un 1%, existen esos conductos anómalos que se denominan como los conductos de Luschka, que son rarísimos. En cuanto a la histología es particular de la vesícula biliar. Fíjense que la vesícula biliar tiene una mucosa. ¿Ya? Tiene una mucosa. Tiene una capa muscular, y tiene además una adventicia que está formada por lo que es, está adherida a la que es el peritoneo visceral. Entonces tiene tres capas. Tiene una mucosa que está formada por un epitelio simple, tiene una capa muscular y tiene una adventicia. ¿Qué es lo que no tiene la vesícula? En la vesícula biliar no existe muscular de la mucosa ni de la submucosa, que es particular del resto de las vísceras del abdomen. Entonces es una gran diferencia. Lo que tiene la vesícula es solamente una mucosa que está formada por un epitelio cilíndrico simple, y que este epitelio cilíndrico simple tiene glándulas y además tiene ciertas gotas de grasa. Segundo, tiene una lámina propia, o sea, donde asienta este epitelio cilíndrico, que se lo denomina como la membrana basal, y que por esa lámina propia ingresan todo lo que van a ser los capilares y las venas. La capa muscular externa, músculo liso, ¿no es cierto? ¿Por qué tendrá que ser grueso? ¿Por qué la vesícula tiene que tener una capa muscular y es gruesa? Por el contenido. ¿Por qué creen, jóvenes? Para contraerse, ¿no es cierto? Para contraerse, si no, no tendría para contraerse, y también para relajarse. Por esa razón. Y en la vesícula biliar no existe muscular de la mucosa y submucosa. Es algo característico que siempre uno pregunta en los exámenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Fíjense que hemos dicho que tiene un epitelio cilíndrico, que además tiene glándulas. Si tiene glándulas, ¿una glándula qué hace? Secreta. Secreta. ¿Y qué secretará este epitelio, esta mucosa? ¿Qué secreta? Secreta bilis. Los pacientes dicen bilisa. ¿Secreta bilis? O bilisa, ¿está bien dicho? Bilisa. A ver, contéstenme, jóvenes. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Qué secreta esta mucosa? Secreta bilis. Por ejemplo, la bilis va a ser producida por el hígado. A ver, Tampoco. ¿qué dices? ¿Cuál es tu nombre? Noelia, doctor. Noelia. ¿Quién te está perjudicando? No, nadie. ¿No secretaría moco, doctor? ¿Secreta no? ¿Secreta no? ¿Secreta bilis la mucosa? No. ¿Por qué no? Tú eres Carol, ¿no? Tú eres un poquito Anabel. porque la bilis está ¿Quién produce bilis? El hígado. ¿Cómo es Carol? ¿Cómo es, jóvenes? A ver. El hepatocito. ¿Quién produce bilis? El hígado. ¿La vesícula qué va a formar? Moco. ¿Qué ha dicho su compañera? Moco. ¿Y por qué es importante saber eso? Para molestarles en sus exámenes, para que se aplazan. ¿Por qué es importante ver que secrete moco? La secreción de esta mucosa, la secreción de esta mucosa, de moco por parte de esta mucosa, que es un epitelio cilíndrico, está mediado por prostaglandinas. Mayor cantidad de prostaglandinas, mayor cantidad de moco. ¿Qué tiene que ser? Ahora sí, ¿por qué es importante?
Al ser como tal el líquido biliar muy dañino, vamos a decir, para el mismo epitelio, el moco va a funcionar como protector. Es por eso, principalmente. Bien. Pero desde el punto de vista clínico, a ver, Jean-Pierre, Pues, no te escucho. Escucho los tambores, pero no te escucho. A ver, vamos a ir reduciendo. Lo que quiero que ustedes entiendan, jóvenes, es aprender a deducir y no aprenderse las cosas de memoria. Deducir. Les estoy diciendo, es un epitelio cilíndrico simple, secreta moco porque tiene glándulas. Ya su compañera ha dicho por qué tiene una capa muscular gruesa, pero no tiene su mucosa y tampoco tiene muscular de la mucosa. Eso es característico. ¿Por qué? Porque es un órgano que tiene que contraerse. Por otro lado, esta mucosa tiene la propiedad de absorber o no. Una mucosa puede absorber, la mucosa de la vesícula biliar absorbe o no absorbe. no, es secreta principal. Absorbe. ¿Cómo está irrigada la vesícula? Ahora sí, ¿cómo está irrigada? ¿Quién se acuerda? Por la arteria cística. La vesícula está irrigada por la arteria cística. ¿Rama de quién? Puede ser Rama de de la hepática hepática. común. Hay dos general. hepáticas. La hepática común, la hepática derecha y la hepática Por izquierda. la común. ¿De cuál será? En un 70% de los casos puede A ser ver, de la común. díganme, jóvenes, ¿de qué rama viene la arteria cística? De la hepática común. ¿De la hepática común? Generalmente, ¿sabes? Es así. Viene de la hepática derecha. Ah, de derecha. Viene de la hepática derecha. Pero pueden haber anomalías. Puede venir de la hepática común directamente. Puede venir directamente del tronco celíaco. Por eso voy a Cierto. preguntar. Puede venir directamente del tronco celíaco. El tronco celíaco es el que origina a la hepática común, ¿no es cierto? ¿Qué otra más origina? La Las esflénica, ¿qué otra más? La gástrica Izquierda. derecha o la gastroduodenal. Ese es el tronco celíaco. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos viene de la hepática derecha. Sin embargo, pueden haber anomalías, como decía su compañera, pueden hacer directamente del hepático común, pueden hacer incluso del otro lado de la hepática izquierda, pero en la mayor parte de los pacientes, de las personas, viene de la hepática derecha. Y cuando se acerca a la vesícula, se divide en dos ramas, una rama anterior y otra rama posterior, que se ramifica por la cara anterior y por la cara posterior. ¿Cuál es el drenaje? El drenaje. ¿Habrá una vena cística? No hay una vena cística. No hay una vena cística. Las venas, el drenaje venoso se realiza directamente hacia el parénquima hepático, directamente, pequeñas vénulas de la vesícula hacia el hígado. Y en otras variantes, en otras personas, a veces hay un solo tronco venoso que se dirige hasta, puede ser la hepática o hasta la vena cava inferior, en otros pacientes. Pero lo común es que existan venas, principalmente de la cara posterior de la vesícula, que ingresen directamente al hígado. Esa es la irrigación y esa es el drenaje venoso. Ahora bien, ¿por qué es importante saber la irrigación? ¿Por qué es importante saber la irrigación? Para evitar No es para ligar. Desde el punto de vista fisiopatológico, todo lo que les estoy preguntando no es para cirujano, sino es para médico general. ¿Por qué es importante la irrigación? A ver, aquí le voy a preguntar a este compañero. ¿Cuál es tu nombre? Valentina. Valentina. ¿Por qué es importante la irrigación? ¿Por qué es importante saber?
cosas que les estoy no va a preguntando. funcionar. Por ende, Cuando ustedes salgan médicos, va a ¿van a haber operar? estasis. Todo el líquido biliar. No van a operar. No, por eso se parece. Lo que ustedes Es tienen como que aprender ahora a es funcionar. a diagnosticar. Ahora, ¿por qué es importante la irrigación? No desde el punto de vista quirúrgico, sino desde el punto de vista Funcional. fisiopatológico. Una de sus compañeros que se preguntaba, ¿no es cierto? Les dije, ¿por qué es importante el conducto cístico o el fascinético? Porque un cálculo, una piedra, un hito puede obstruir. Bien. Si la salida del flujo biliar se obstruye, ¿qué va a pasar con la vesícula? Se va a Se distender. va a empezar a inflar, ¿no es cierto? Por eso les decía, puede contener hasta 300 ml. ¿Qué tiene que ver eso con la irrigación? ¿Ves lo que te decía? Va a ser a funcionar. ¿Qué tiene que ver con la irrigación? Órgano no irrigado, órgano. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque además de su tamaño, la capacidad de riego que tenía la vesícula ya no es. Pero ¿qué pasa? Es De como acuerdo a la que- lógica, la vesícula se distiende. ¿Qué pasa con estos pasillos que están llevando sangre? Sí, se ¿Perdón? comprime. Un poquito más fuerte. Los comprimen. Los comprimen, correcto. Los comprimen. Y si comprime, ¿qué va a suceder? Se va a empezar a ver. Que va a empezar a haber isquemia y va a llegar a la Necrosis. y se va a Necrosar. seguir inflando. ¿Y qué va a pasar si se necrosa? Explota. Se va a perforar. ¿Me entienden? Por eso es importante saber. Ahora bien, ¿será fácil que se perfore? ¿Tendrá No. una circulación terminal? Terminal significa que es una y que ahí termina. Tiene dos ramas, una rama anterior y otra rama posterior. Por lo tanto, esas Hay dos otro que ramas compensa. facilitan y mantienen la irrigación. Ujú. Por eso es muy raro que una vesícula se perfore. Muy raro que una vesícula se perfore. Pero que sí se puede gangrenar, que sí se puede tener isquemia, sí. Pero que se perfore no, porque mantiene una irrigación. Bueno, otra cosa que me olvidaba. Vale, vale. El drenaje linfático. ¿Dónde drena toda la linfa? Porque cada vez que hablamos de patología maligna, tenemos que asociar con lo que son los ganglios. Cada vez que hablamos de patología maligna. ¿Dónde drena? Y esto ustedes tienen que saber. Cisterna de Peque. ¿Dónde drena toda la linfa de la vesícula biliar? ¿Perdón? No. No se entiende. Creo que sí. Hay un ganglio. Ah, es cierto. Hay un ganglio. Nunca. Pero no hay un cadáver abajo o hay cadáver. ¿No han visto? ¿No han visto? Ah, está mal. Hay un ganglio que se llama el ganglio cístico, que por lo general es único, ganglio cístico. Y ese ganglio cístico, pues, es el que generalmente puede llegar a aumentar de volumen en caso de que exista una linfoplasma. Bueno, otra cosa. Hay una diferencia entre lo que es el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico. Esto sí es importante desde el punto de vista quirúrgico. ¿Ya? Y es una pregunta clásica que se les hace toda una vida cuando son internos, cuando están votando cirugía en su examen de grado, etcétera, etcétera. Hay una diferencia entre lo que es el triángulo de Calot y lo que es el triángulo hepatocístico desde el punto de vista de la anatomía. Fíjense ustedes. El triángulo de Calot dice que tenemos la arteria cística. Esta es la arteria cística. Entonces, para el triángulo de Calot, el límite superior vendría a ser la arteria cística. Como límite lateral tendría que estar el conducto cístico y como límite medial tendría que estar el conducto hepático común. ¿Qué es lo que contiene el triángulo de Calot? ¿Qué contiene? Alar. Nada. Arteria cística, hepático común y conducto cístico. Ahora,
¿En qué consiste el triángulo hepatocístico? Borde inferior del hígado, hepático común y conducto cístico. ¿Qué contiene el triángulo hepatocístico? Contiene la arteria cística. ¿Está claro? La gran diferencia. Ahí está lo que les explicaba, el drenaje venoso, ¿cierto? Esta es la cara posterior y son venas císticas, son varias drenando. Y algunas veces tenemos un solo tronco venoso. Un solo tronco venoso. Por lo tanto, es muy difícil encontrar una sola vena del conducto cístico. Al igual que la arteria, ¿no es cierto? No van a tratar de encontrar una vena cística. No hay una vena cística, hay varias que pueden ir desde el fondo, cuerpo, son varias venas que van drenando de la vesícula hacia adentro del hígado. La vesícula biliar, inervación. Esto es importante para saber por qué les duele a los pacientes. ¿Por qué les duele? Y también para poder entender la fisiología que vamos a ver enseguida de la vesícula biliar. La vesícula biliar está inervada principalmente por el nervio vago, plexo celíaco. El nervio vago y el plexo celíaco vendrían a ser el sistema simpático o parasimpático. ¿Simpático o parasimpático? Pregunta de examen. Fibras aferentes simpáticas del nervio esplácnico. Por lo tanto, esta es la irrigación que interesa. ¿Por qué interesa saber esta irrigación? No solamente para transmitir las fibras del dolor, sino ¿qué es lo que dice eso? ¿Qué es lo que dice? Estimulación neurogénica. Estimulación vagal, ¿qué produce? Aumento. El estímulo vagal, si el nervio vago es estimulado, produce un aumento de la secreción. Estimulación esplácnica, estimulación fibras aferentes simpáticas del nervio esplácnico, produce disminución. Por lo tanto, ahí ya tendremos que ver qué tipo de medicación tendríamos que utilizar para el dolor. Bueno, acá les muestro, no es necesario que ustedes aprendan esto de memoria, no es necesario, porque ni residentes de cirugía saben, cuando tendrían la obligación de saber, son las variantes que puede tener un conducto cístico en su unión con el conducto colédoco. Así como hablábamos de que pueden existir variantes o variabilidades en cuanto a el origen de la arteria cística, lo mismo sucede con el conducto cístico. Lo que quiero que entiendan, jóvenes, es que el paciente que tiene una patología de la vesícula biliar no es algo que es lo más fácil del mundo, ¿me comprenden? No es algo, porque pueden encontrarse diferentes variantes. Fíjense, diferentes variantes, cómo el conducto cístico puede unirse al conducto colédoco. ¿Qué pasaría si en una cirugía, en vez de ligar al conducto cístico que normalmente se hace, se ligaría al conducto colédoco o al conducto hepático? ¿Qué pasaría? ¿No pasa nada? ¿Sería grave? ¿Qué sucedería? ¿Sería grave o no pasa nada? Sería grave, ¿cierto? Por lo tanto, cuando un paciente se somete a una cirugía de vesícula, no sabemos, o la ecografía nos va a decir. La ecografía no nos dice qué tipo de inserción tiene. Por lo tanto, el paciente se somete a un riesgo. No sabemos qué tipo de inserción tendrá el conducto cístico en su unión con el conducto colédoco. El 80% de los casos tiene un conducto cístico que se une directamente con el conducto hepático, pero el 20% de los casos
su inserción es totalmente variable. Es totalmente variable. Y esto no nos demuestra la ecografía. Eso es importante aclarar a los pacientes cuando van a ser intervenidos a cirugía. Bueno, entonces la unión del conducto cístico con el conducto hepático común va a formar lo que va a ser el conducto colédoco. El conducto colédoco. Y el conducto colédoco va a terminar ¿a qué nivel? Segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? Segunda porción del duodeno. Por eso el conducto colédoco tiene una porción supraduodenal, otra porción que va a ir detrás, retroduodenal, una porción pancreática y una porción intramural. En la ecografía, el ecografista, ¿qué ve? ¿Qué segmento del colédoco ve? Lo que ve es la supraduodenal. El resto no puede ver, ¿cierto? Porque está detrás de lo que es la cabeza del páncreas, lo que está detrás del duodeno y mucho menos la que es intramural. Ahora bien, se supone que el conducto colédoco lleva todo lo que es el flujo biliar hasta la segunda porción del duodeno. Este conducto colédoco termina insertándose en la pared duodenal, por eso se llama el segmento intraduodenal, porque está en el espesor del duodeno. Está en el espesor del duodeno. Y se inserta a través de una ampolla. ¿Cómo se llama esa ampolla? De Vater. Se llama la ampolla de Vater. Hay una característica en cuanto a la inserción, que también es importante que ustedes sepan para poder deducir. Fíjense, este es el conducto colédoco y esta es la porción intramural del conducto colédoco. Cuando decimos intramural es dentro de lo que es la pared del duodeno. Pero fíjense este otro conducto que se une con el conducto colédoco. ¿Qué conducto será? Es pancreático. Levante la mano quien quiera opinar. Pancreático. Este es el conducto colédoco. Aquí está la cabeza del páncreas. Pancreático. Este es el conducto pancreático conocido como conducto de Lewis. Y en la mayor parte de los pacientes tienen un conducto común. Por lo tanto, si tenemos un lito de la vesícula que ha migrado y obstruye el conducto colédoco y va migrando y se clava acá, además de tener la obstrucción, ¿qué otro problema puede tener? Pancreatitis. Porque el flujo no sale y refluye y activa, ¿no es cierto?, a las enzimas. Por esta razón es necesario conocer esto. Ahora bien, se supone que esta es la ampolla de Vater. Pero en la ampolla de Vater tenemos otra estructura muscular que se llama el esfínter de Oddi. Fíjense, el esfínter de Oddi son fibras musculares que están en su mayor parte rodeando a todo lo que es el conducto colédoco. ¿Para qué sirve el esfínter de Oddi? Así cierra y abre el conducto colédoco. ¿Para qué sirve el esfínter de Oddi? Ver allá atrás, ¿para qué sirve el esfínter de Oddi? ¿Cómo es vino? El que lo va a cerrar va a ser el vago, eso sí. Estás durmiendo, no duermes. ¿Cómo es José? Para abrir al momento de consumir alimentos. ¿Eso qué significa? Mientras estamos en ayunas, ¿está abierto o está cerrado? Si estamos en ayunas, está cerrado. Está totalmente cerrado. Este esfínter se contrae. Cuando ustedes van y comen su hamburguesa, comen una salteña, comen lechón, comen cualquier alimento grasoso, huevo, demás, ¿qué hace este esfínter? Se abre. Se abre. Y por lo tanto permite la salida. En cuanto a la fisiología, ¿cómo está constituida la bilis? ¿Cómo está formada la bilis?
¿Qué es lo que contiene en su mayor cantidad? Agua. 82% es agua. 12% están formadas por sales biliares. Solo 12%. Fosfolípidos, 4%. Colesterol, 1%. Y otras sustancias menor al 1%. ¿Qué son esas otras sustancias? Son bilirrubina, IgA, electrolitos, metabolitos de hormonas, metabolitos de fármacos. La bilis es un mecanismo de excreción, de eliminación de sustancias tóxicas. De eliminación de sustancias tóxicas. La bilis, el exceso de colesterol, se elimina por el hígado y es acumulado, es eliminado a través de los conductos biliares. Por lo tanto, esta es la composición de la bilis. ¿Cuál es la razón por la cual la bilis tiene un color amarillo verdoso? Por la bilirrubina. Porque contiene bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina? ¿Bilirrubina conjugada o no conjugada? Conjugada. ¿Qué tipo de bilirrubina tendrá? Conjugada. Será importante saber eso porque No, bilirrubina conjugada es directa, no conjugada es indirecta. ¿Cuál tiene? ¿La directa o la indirecta? ¿De bilirrubina? Bilirrubina directa. Todos deberían responder mejor esto. Tiene bilirrubina directa. Por lo tanto, si hay alguna obstrucción en el flujo de bilis, ¿qué bilirrubina se va a elevar? Directa. Tan difícil está. La directa. Por lo tanto, jóvenes, lo que contiene más el fluido biliar es agua y sales biliares. ¿De dónde vienen las sales biliares? ¿De dónde vienen las sales biliares? Las sales biliares vienen del colesterol. Fíjense ustedes, las sales biliares, los ácidos biliares se van a convertir en sales biliares. Los ácidos biliares son formados en el hígado, en el hepatocito, y se los denominan como ácidos biliares primarios. Fíjense ustedes, para que ustedes puedan entender. Tenemos ácidos biliares primarios, ácidos biliares secundarios y ácidos biliares terciarios. Los ácidos biliares primarios se van a formar dentro del hígado, en el hepatocito. ¿A partir de qué? A partir del colesterol. A partir del colesterol. El colesterol, dentro del hepatocito, se va a formar dos tipos de ácidos biliares. No les estoy diciendo qué enzimas participan, pero por una acción enzimática, el colesterol va a formar dos tipos de ácidos biliares: el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Son ácidos biliares. Estos ácidos biliares, el cólico y el quenodesoxicólico, dentro del hígado, en el hepatocito, sufren el fenómeno de conjugación, ya sea con glicina o con taurina. Se conjugan con glicina o con taurina. Por lo tanto, los ácidos biliares primarios se forman dentro del hígado. Estos ácidos biliares primarios salen del hígado, hepático derecho y hepático izquierdo, y ingresan dentro de lo que es la vesícula. En la vesícula, la bilis se va a concentrar. Vamos a ver enseguida cómo. Y una vez que el paciente consume alimentos grasosos, se contrae la vesícula, sale a la segunda porción del duodeno, sigue todo el tránsito intestinal hasta llegar al, ¿cómo se llama el último segmento del intestino delgado? Ilion. Hasta llegar al ilion y hasta llegar al colon, donde los ácidos biliares primarios se convierten en ácidos biliares secundarios y terciarios. Estos ácidos biliares secundarios son el litocólico y el desoxicólico, y el terciario es el urso desoxicólico. Todos estos ácidos biliares, ¿qué van a hacer? Se van a eliminar con las heces.
no se eliminan con las heces, se reabsorben. Y si se reabsorben, ¿dónde vuelven? ¿Dónde van? A través de la vena porta. Por eso se llama circulación porto-hepática. Nuevamente, otra vez a la porta. Por lo tanto, de acuerdo a la fisiología, dice que los ácidos biliares se están reciclando y recirculando hasta 20 veces. Donde nuevamente en el hígado, otra vez vuelven a ser conjugados, vuelven a ser y siguen este trayecto. Todo el tiempo. Todo el tiempo.